Hola y bienvenidos a este nuevo curso de desarrollo de apps móviles que les voy a mostrar las respuestas. En este curso hay 8 módulos, de los cuales yo he hecho 4. Les mostraré cuáles son. A eso se le llama estrategia. Son del nacimiento. El primer módulo es del nacimiento del teléfono móvil a las apps, el cual ya he realizado. Les mostraré las respuestas. Después vienen a hacer el diseño y creación de apps, que también he finalizado. Después está el otro módulo, el tercer módulo, que viene a ser plataforma de desarrollo Android. El cuarto módulo es plataforma de desarrollos iOS, que también lo he ya realizado. El siguiente módulo, que vendría a ser el módulo número 5, que ese lo vamos a realizar, plataforma de desarrollo y desarrollo multiplataforma. El sexto módulo es realidad aumentada. El séptimo módulo es stores, comercialización y análisis de usuario. Y el octavo módulo vendría a ser la industria de las apps, experiencias. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En el primer módulo del nacimiento del teléfono móvil a las apps, les mostraré cuántas lecciones tiene. Y quería decirle que este curso incluye certificación. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Aquí dice que descubre el mundo de la desarrollo de apps móviles de la mano de la UCM, que significa Universidad Complutense de Madrid. Así que pasaremos al primer módulo del nacimiento del teléfono móvil a las apps, en los cuales vienen a ser 3 lecciones. La primera lección es generación en la telefonía móvil, que en este caso yo esta lección no se las voy a mostrar, ustedes tienen que verla debido a los derechos de autor. Ese cabrón va a morir Del video. Y aquí comprobaremos los conocimientos. Susana trabaja como ingeniera de telecomunicaciones en una gran empresa de telefonía móvil. Debido a la gran demanda y consumo de tecnologías móviles e internet, tienen que renovar y actualizar las infraestructuras disponibles para estas telecomunicaciones, ya que el 4G es insuficiente en algunas ocasiones. Han decidido estudiar y crear el 5G. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva estructura de telecomunicaciones? Aquí tenemos que activar los interruptores de las opciones correctas y hacemos clic en enviar. Para la primera pregunta vendría a ser crear mayores tasas de transferencia de datos y soportar un mayor número de conexiones simultáneas. Y le damos en enviar y dice que está correcto. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Las generaciones de telefonía móvil se han tenido que ir adaptando a las necesidades de los usuarios que consumían estos servicios. Por ello es necesario seguir avanzando y evolucionando para poder crear mayores tasas de transferencia de datos y poder soportar un mayor número de conexiones simultáneas. Ahora veremos la lección número 2, que vendría a ser la evolución de los smartphones. Le daremos en comprobar los conocimientos. Iremos a la actividad. Comprueba tus conocimientos. Dentro de poco llega el cumpleaños de Sara y Nacho. Está empezando a pensar qué regalo le hará. Está entre dos opciones, un ordenador o un smartphone nuevo, ya que el teléfono móvil que tiene ahora no tiene opción de descargar de aplicaciones. Está investigando las características negativas y positivas de cada uno de estos dispositivos para poder decidirse. Sara no pasa demasiado tiempo en casa y eso puede condicionar a Nacho a la hora de tomar una decisión. Indica cuáles de estas opciones son características positivas de los dispositivos móviles. Para entender mejor el funcionamiento, tienes que ver el video de la segunda lección. Y aquí seleccionaremos las opciones correctas y haz clic en enviar. Excelente. La, 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 Excelente. La evolución de la tecnología ha proporcionado
La evolución de las tecnologías ha propiciado una evolución también en los dispositivos móviles. Los usuarios consumidores de estos dispositivos hacen uso de ellos en cualquier momento y lugar, por lo que es necesario que su tamaño sea reducido para que sea más sencillo manejarlos. Los dispositivos móviles integran diferentes sensores y actuadores interactivos que dinamizan y dan más utilidades a estos. Los dispositivos tienen la capacidad de ejecutar programas que hace años hubiera sido imposible de imaginar. Ahora pasaremos a la tercera lección del módulo 1, el mercado de las apps. Comprobaremos nuestros conocimientos y iremos a la actividad. Isabel es profesora de física nuclear en una universidad. Ha tenido la idea de crear una aplicación móvil con diferentes contenidos sobre la materia y todas sus fórmulas matemáticas para que sus alumnos puedan recurrir a ellas de una manera más rápida durante las fechas de exámenes. Tal y como está planteada la aplicación, Isabel tiene dudas de si va a tener éxito. ¿Qué necesitaría tener la aplicación de Isabel para que fuera exitosa? Para entender mejor el conocimiento tendremos que ver la lección número 3 del mercado de las apps. Aquí seleccionamos las opciones correctas y le daremos clic en enviar. Como ya están seleccionadas, son fáciles de usar, intuitivas y del uso habitual. Y le damos en enviar y dice que ya hemos completado la actividad. El tiempo que utilizamos los dispositivos móviles va aumentando considerablemente, pero seguimos haciendo un uso intermitente y corto, por lo que las aplicaciones que utilizamos deben ser fáciles de usar e intuitivas, ya que si no dejaremos de usarlas. Es importante además que las aplicaciones no se concentren solamente en una época del año, ya que fuera de ese periodo no se utilizarán. Ahora pasaremos al siguiente módulo. El siguiente módulo viene a ser diseño y creación de apps. En este módulo veremos 3 lecciones. 1. Descubrir necesidades y problemas del mercado. Comprobaremos los conocimientos, pero para entender mejor, ustedes le entiendan mejor, tendrán que ver la lección. En este caso yo no lo veré debido a los derechos de autor, y entraremos directo a los conocimientos. Tania vive en un pueblo a 5 kilómetros de la ciudad más cercana y ha pensado crear una aplicación móvil para hacer listas de la compra. Así, cuando un vecino fuera a la ciudad podría acceder a la aplicación y comprar lo que sus vecinos necesiten. A la hora de crear una aplicación es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta o incorrecta a la hora de crear una aplicación para ayudar a Tania a poner en práctica su idea. Responde todas las preguntas y haz clic en enviar. A la hora de crear una aplicación es importante identificar un problema a resolver. ¿Sí? Es necesario tener de antemano definido un gran número de potenciales usuarios que vayan a utilizar esa aplicación. No. ¿Es importante analizar a la competencia? Sí. ¿Es importante tener en cuenta la manera en la que los usuarios van a hacer uso de nuestra aplicación? Sí. Así que le daremos en enviar. Excelente. Hemos completado los conocimientos de la primera lección del módulo 2. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, pongan un problema más difícil!
A la hora de crear una aplicación, lo más importante es identificar el problema a resolver. A día de hoy existen multitud de aplicaciones móviles que responden a diferentes necesidades de los usuarios. Por ello es importante analizar tu competencia y tener en cuenta el uso que pueden darle a tu aplicación los potenciales usuarios de la misma. Ahora pasaremos a la siguiente lección: necesidades específicas para el desarrollo en dispositivos móviles, y veremos sus conocimientos. A la hora de crear una aplicación móvil, son muchas las limitaciones que debes tener en cuenta. La mayoría de los usuarios tienen un número limitado de datos mensuales para acceder a Internet, por lo que no querrán una aplicación que consuma datos de forma continuada. Es importante que dotes a tu aplicación de funcionalidades nuevas, ya que así conseguirás fidelizar a los usuarios que ya tienes y atraer nuevos. Iremos a la actividad. Como le digo, para entender mejor este conocimiento, tienen que ver el video de la lección 2. Carla va a lanzar en unos días su primera aplicación al mercado Android. Se ha dejado aconsejar por grandes expertos, desarrolladores de aplicaciones móviles, sobre las limitaciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar una app. ¿Cuáles de estos consejos no crees que sean buenos para la aplicación de Carla? La respuesta correcta para esto es: el consumo de batería es algo normal en las aplicaciones, no lo tengas en cuenta. Y le daremos en enviar. Excelente, hemos completado la segunda lección. Ahora pasaremos a la tercera lección, que vendría a ser planificación de desarrollos de apps, y comprobaremos nuestros conocimientos. Iremos a la actividad. Inés ha configurado su equipo de trabajo para ayudarle en el desarrollo de su aplicación de prevención de riesgos para niños en parques infantiles. En este momento se encuentra con el equipo organizando las tareas y las diferentes fases a tener en cuenta en la planificación del desarrollo de la app. Tiene el concepto y el diseño. Ayuda a Inés ordenando correctamente en el siguiente listado las restantes frases: 1. Producción, 2. Texting, 3. Lanzamiento, 4. Soporte. Y le daremos en enviar. Excelente. Ya hemos completado la tercera lección del módulo 2. El poder está en el traje. Después de producir, siempre hay que testear, centrándose en el funcionamiento y la eficacia en los tiempos de ejecución, orientados a ofrecer la mejor experiencia de usuario. Si después del lanzamiento ¡Sus grandes poderes! Si después del lanzamiento no damos soporte de forma continuada y no atendemos las deficiencias o posibles mejoras, perderemos la confianza de nuestros consumidores. No debemos olvidar que debe haber un respaldo documental de la parte conceptual que englobe las características principales de la aplicación. En la fase de diseño se redefine tanto el concepto, dotándole de integridad, como las funcionalidades deseadas. Del curso de desarrollo de apps móviles. Dime algo que no sepa, tonto. El tercer módulo vendría a ser plataforma de desarrollo Android. Aquí veremos 4 lecciones. 1. Android Introducción, y comprobaremos nuestros conocimientos. Carolina quiere profundizar a nivel técnico y conocer cuáles son los elementos que le facilita Android para el desarrollo de su aplicación móvil.
sabe que dispone de un sistema operativo, un entorno de ejecución y una plataforma de desarrollo, pero no la base tecnológica de cada uno de ellos. ¿Cuál es el sistema operativo y el entorno que utiliza Android? Aquí activaremos los interruptores de las opciones correctas y haremos clic en enviar. Para esta lección la respuesta sería el sistema operativo de kernel y el entorno de ejecución con Java y C o C++, y le daremos en enviar. Excelente. Es la mejor respuesta que he recibido. Enhorabuena, hemos completado la actividad. El sistema operativo se basa en el núcleo de Linux, kernel, y sobre este Android proporciona un entorno de ejecución. Además de programación en Java, también se pueden introducir fragmentos de programa en C y C++. En la plataforma de desarrollo encontramos el Kit Android Studio SDK y el entorno de desarrollo denominado ID. Ahora pasaremos a la segunda lección, que vendría a ser Android, recursos. Comprobaremos los conocimientos. Miguel está utilizando el emulador ABD que proporciona SDK Manager. Quiere utilizar el emulador de una tablet y realizar determinadas pruebas en él. Selecciona cuáles pueden realizar sin problema. Elige la imagen correcta y haz clic en enviar. En este vendría a ser las llamadas y le daremos en enviar. Sí. La respuesta correcta de la lección Android recursos. Android SDK viene con un emulador en el que podemos probar la mayoría de nuestras aplicaciones. Podemos simular GPS, llamadas entrantes, salientes, SMS, entradas por la pantalla y el teclado, reproducción de audio y video y comunicaciones por red. Todos los tipos de aplicaciones están soportadas, widgets, servicios y actividades. Se pueden instalar y desinstalar como si de un móvil real se tratara. Ahora pasaremos a la tercera lección, Android, elementos de una app, y comprobaremos los conocimientos. Elvira está trabajando en su primera aplicación móvil para Android, pero desconoce el tipo de recursos que puede utilizar para hacerla atractiva y sencilla. El desarrollo se basa en facilitar mediante juegos, información sobre prevención de riesgos en parques infantiles, y su público objetivo serán niños de 4 a 9 años. Selecciona entre los siguientes recursos aquellos orientados al objetivo de Elvira. Selecciona las opciones correctas y haz clic en enviar. Colores, notificaciones, drawer, textos, enviar. Enhorabuena, hemos completado la actividad. Los tipos de recursos que Android facilita para el desarrollo se encuentran dentro del asistente personalizado. Además de los seleccionados, encontramos disponible la parte de descripción de la interfaz, el menú y datos como ficheros XML, entre otros. ¿De qué estás hablando, Mo? Ahora pasaremos a la cuarta lección, Android, desarrollo de una app Android, y comprobaremos los conocimientos. Paula está dando sus primeros pasos como desarrolladora de aplicaciones Android, pero aún no ha empezado a trabajar en el entorno de desarrollo Android Studio. ¿Puedes ayudarla ordenando los pasos que tendrá que dar para poder empezar a desarrollar su app? Para esto tendrán que ver la lección número 4, Android, desarrollo de una app Android. Aquí haremos clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación le haremos clic en enviar. Primero abriremos el entorno de Android Studio, crear un proyecto e incluir los datos básicos del mismo. Segundo, seleccionar el tipo de dispositivo en el que se podrá ejecutar la app. Tercero, crear una actividad e incluir los datos de la actividad. Y 4, abrir el entorno de desarrollo completo y crear la app. Y le daremos en enviar. Excelente, una aplicación está formada por varios bloques y varias actividades, además de por otros elementos como servicios y receptores de notificaciones. Una actividad es el elemento funcional de Android que incluye formularios para la interfaz gráfica de usuario. Lo primero para empezar a desarrollar una aplicación es crear un proyecto. Una vez creado, hay que definir los dispositivos en los que se podrá ejecutar. Después se creará la actividad y por último abrirá el entorno para desarrollarla.
Ahora pasaremos al módulo número 4. El módulo número 4 viene a ser plataforma de desarrollo iOS. Aquí veremos 3 lecciones, en la cual empezaremos a ver la lección número 1 del módulo 4. Comprobaremos los conocimientos. Frank conoce en detalle el sistema operativo OS X. Quiere darle el salto al desarrollo de aplicaciones en iOS. Sabe que tienen muchos elementos en común, pero también otros en los que difieren, aunque no va a implicarle grandes complicaciones adaptarse a iOS. Explícale dónde va a encontrar más diferencia. Pasa de una opción a otra y selecciona la que sea correcta y haz clic en enviar. En esta opción vendría a ser la número 2. La principal diferencia entre ambos no está en las herramientas ni en el lenguaje, sino en el tipo de librerías de las que cada uno dispone. Algunos ejemplos del tipo de librerías que encontramos en iOS son edición de audio, integración de video, aplicaciones de salud, inteligencia artificial, geolocalización o imagen en 3D. Ahora pasaremos a la lección número 2 del módulo número 4, que vendría a ser iOS recursos para el desarrollo. Andrés, con su ID de Apple, va a desarrollar una aplicación utilizando Swift Open Source, que es el lenguaje de programación que le parece más apropiado, aunque es cierto que para realizar una aplicación nativa debe utilizar los frameworks de Apple. Indícale cuál de las siguientes interacciones se puede dar con dichos frameworks. Mostrar la interfaz de uso, sí. Realizar cálculos, operaciones, sí. Desconectar el hardware, no. Utilizar realidad aumentada, sí. Le daremos en enviar. Excelente. Lo más novedoso es ARKit, un framework que permite a los desarrolladores crear aplicaciones y contenido en realidad aumentada para iPhone y iPad. Para ello utiliza una técnica llamada odometría visual inercial, que significa abreviado VIO. Este proceso se encarga de combinar la información de los sensores de movimiento con la cámara de los dispositivos iOS. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Ahora pasaremos a la tercera lección, que vendría a ser iOS desarrollo de una aplicación iOS. Comprobaremos los conocimientos. Luis desarrolla aplicaciones iOS en Xcode, que es el entorno de desarrollo de iOS. Está comentando con Inés que necesita ayuda para definir la interfaz de pantallas en la nueva aplicación que está desarrollando. Inés va a ayudar a Luis, pero no recuerda cuál es el archivo en el que a través de Xcode se define la interfaz de las diferentes pantallas de una aplicación. Selecciona la opción correcta para ayudarla. Para entender mejor el conocimiento de la tercera lección, tienes que ver la lección número 3 de iOS desarrollo de una aplicación iOS en el módulo 4. Y aquí la imagen correcta es storyboard y le daremos en enviar. Excelente, hemos completado la lección número 3 del módulo número 4. Xcode es el entorno de desarrollo de iOS que genera un proyecto de forma automática sobre el que se pueden empezar a programar una aplicación. El storyboard es una de las partes más importantes de una aplicación. Es un archivo que se crea por defecto y en el cual a través de Xcode definiremos la interfaz de las diferentes pantallas de nuestra aplicación, así como el flujo que habrá entre ellas.
Excelente. Es tiempo de terminar esto. Nos vemos en el próximo video donde enseñaré el módulo número 4. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! Ok, me equivoqué. En el módulo número 5 del curso de desarrollo, el curso de desarrollo de apps móviles.